Muy grato saludarles, estimados amigos. Un nuevo programa de Poniendo las Barbas en Remojo. Creo que hay muchos temas que son de coyuntura y otros que son de estructura. Uno de los temas fundamentales en la sociedad es la educación. No podemos hablar de un desarrollo sin educación, pero también tenemos que reconocer que algo que se está hablando nuevamente, la ética en la educación, es algo que nuevamente surge al igual que la cívica. Para eso, el día de hoy hemos invitado a Fausto Segovia Baus, un ex ministro de Educación de la época del gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, profesor, investigador, periodista, apasionado por la educación. Ha sido docente universitario, varias universidades, no solo en el Ecuador, también vi en tu currículum algo de Montevideo, vi algunos temas, algunos títulos universitarios, posgrados, masterados, pero ¿quién mejor para hablarnos de cómo está la nueva visión educativa? Si es que hay una nueva visión educativa o estamos recuperando la visión como siempre debió haber sido una educación formada en valores, en ética. Y yo prefiero darte la palabra, Fausto, bienvenido, qué grato tenerte en este espacio. Muchas gracias. Un saludo muy especial para ti y la importante audiencia de este programa que, dicho sea de paso, pues ya tiene un sitio muy importante en el análisis social, económico y político del Ecuador. Y te felicito porque se está generando a través de las redes sociales nuevos espacios de comunicación, de conversación, a los efectos de situarnos en los problemas. En este caso, tú has focalizado muy bien el tema de la educación. Para mí es clave y quisiera partir para contestar esta importante pregunta con una verdad que parece de perogrullo, y es que sin educación de calidad, con equidad, no hay desarrollo humano posible. Y no lo digo yo, dicen investigadores internacionales y dicen las Naciones Unidas, los objetivos del milenio que están vigentes, ¿sí? Establece una premisa fundamental que tenemos que recordar los ecuatorianos y ecuatorianas, y es que para salir de la pobreza estructural y coyuntural, como tú has dicho, no hay otra alternativa que la educación con equidad para todos los seres humanos, independientemente de su edad, de sus sexos, de su posición política, religiosa, etcétera. Entonces, estoy muy contento por esta entrevista y definir en este caso que la educación es una construcción social, es un proyecto político en el sentido del bien común y es una corresponsabilidad de tres elementos básicos: el sector público, el sector no gubernamental o la sociedad civil y, por supuesto, el sector privado. Así que esta es mi primera aproximación a tu importante pregunta. Perfecto. Hay una sola cosa me queda. La educación es una construcción social, es un proyecto político. Perdón, ¿ha habido educación en algún momento que lo sentimos como adoctrinamiento? La educación debe ser un proyecto político, pero entendiendo la política como el bien común, como lo has mencionado, porque también hay la política del perdón la expresión dura, pero del oportunismo político, donde se pretende utilizar la educación para un proceso de adoctrinamiento, y a través de la historia lo hemos visto en varios casos. Ahí sí quisiera que me aclares un poquito, y cómo ves esta nueva visión de recuperar esas clases que teníamos en antaño, casi podemos hablar del siglo pasado, de las clases de ética, de lógica, de cívica, que eran muy comunes y nos enseñaban valores tanto personales como nacionales. Te voy a contestar en dos partes. En primer lugar, una precisión, que la educación, dije yo, es una construcción social, económica y política que tiene una base constitucional y una base legal.
Y en la base constitucional que dice que la educación ecuatoriana es de carácter, es un derecho fundamental de la persona humana y un derecho social por excelencia, inherente a la naturaleza de todo ser humano. De tal manera que con la base constitucional y legal es fundamental que se puedan diseñar, y viene la siguiente parte de mi contestación, políticas públicas que hagan posible que a través de los programas de gobierno se pueda aterrizar en un cambio posible, concertado y con la participación importante de sus actores, concretamente el Consejo Nacional de Educación, Rodrigo, que no ha sido convocado ya más de una década y que es una norma constitucional, y por favor, en que sean consultados los profesores, los padres de familia y los estudiantes para el desarrollo de esta estrategia. Segunda parte, tú has aludido a un tema central que es actual, entre otros, que se refiere a la asignatura de cívica, ética e integridad. Así dice el gobierno nacional del presidente Noboa y de la ministra Alegría Crespo. Tú has aludido, y es cierto, que ministro, por favor, no quiero mencionar su nombre, y lo digo como Fausto Segovia Baus, porque me da vergüenza, no ajena, vergüenza propia. Eliminó ese ministro las cátedras de cívica y ética del sistema educativo nacional. Pero no solamente hizo eso, estimado Rodrigo y audiencia respetable, que no lo reemplazó con nada. Entonces, frente a ese vacío, llamémoslo así, curricular, esta medida contribuyó a la generación. Y eso es una denuncia que yo quiero hacer a través de tu programa. Y yo he escrito en el gobierno digital, se ha producido un vacío ético, una amoralidad, una anomia, dicen los especialistas. Todo vale, todo sirve. Y se ha perdido la noción fundamental de que el ser humano es el centro del proceso político, social, económico y cultural, y es el eje fundamental del Estado de Derecho. Entonces, en realidad, esa medida y otras han permitido que la sociedad ecuatoriana esté afrontando ahora signos de violencia estructural, donde la propia democracia está en peligro. Y creo que el Ministerio de Educación, bueno, hay que reconocer objetivamente que la ministra de Educación actual y el señor presidente han tomado una decisión de volver al sistema educativo las cátedras de cívica y ética. Es una buena decisión que hay que apoyar, pero ojo, no se agota la solución del problema ético del país, concretamente de la corrupción, con una asignatura. Por favor, yo quiero mencionar algunas líneas básicas, fundamentales. Es que es necesario crear, y es una propuesta que primera vez doy a conocer a través de tu importante programa a la opinión pública. Yo quiero proponer y que tú seas el vocero. Estoy construyendo con un equipo de educadores, pedagogos y gente del Estado llano, como yo digo, un mapa ético para el Ecuador. ¿Qué significa un mapa ético? Por favor, no es un código de ética, un conjunto de reglas para los profesionales del periodismo, la educación, la economía, la construcción. No, 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 no. Un mapa ético implica desde el punto de vista técnico-pedagógico una matriz que parte de la identificación de los problemas básicos
en los diferentes niveles, comenzando por las familias, comenzando por el sistema educativo y las aulas, comenzando por las instituciones y, por supuesto, la crisis de institucionalidad que vive el Ecuador es el resultado de un problema ético, como dije anteriormente. Entonces, sobre la base de un mapa ético que identifique la problemática, entonces ahí viene una consulta nacional que con todos los actores sociales, económicos, políticos, ¿para qué? Diseñar estrategias en lo educativo. Y ahí viene como una parte fundamental la cátedra, recién, crear modelos de comportamiento que vayan más allá de los códigos, sino en las actitudes, en los comportamientos, los medios de comunicación. Y yo he formado parte de los medios durante 30 años. Somos corresponsables de lo que está sucediendo en el Ecuador y además aportar desde nuestra línea ética al mejoramiento del país en lo que tiene que ver en este maravilloso campo que es la formación de los valores humanos. Entonces, mira, pero también hay una base, Rodrigo y distinguida audiencia, una base teórica metodológica que yo quiero insistir, y luego la parte pedagógica y didáctica que quiero insistir. Yo le sigo desde mis tiempos de profesor a mucha honra de la Pontificia Universidad Católica, donde durante 10 años dicté la cátedra de ética profesional, descubrí a una magnífica filósofa española. Y es curioso, ella es más famosa en Iberoamérica que en la misma España. Se llama Adela Cortina. Adela Cortina tiene más de 40 libros. ¿Cuál es en esencia la propuesta de Adela Cortina en la que yo suscribo y que quiero plantearlo para este mapa ético? Es anclar, este término es interesante, anclar, asumir, incluir el tema de la ética a los derechos humanos fundamentales. Ojo, a los derechos humanos fundamentales. ¿Y qué estoy diciendo? Anclar a la defensa de la vida, de la naturaleza, de la democracia como tal. Y para eso tenemos índices importantes de desarrollo humano que establecieron las Naciones Unidas en la última década del siglo pasado. Y es que una construcción social, educativa, económica, política integral debe tener al menos 4 elementos fundamentales. Primero, aprender a ser personas y respetarnos, porque somos diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferentes. O sea, el término diferencia es clave. Aceptar la diferencia, que es una de las causas de los discrímenes, no solo en el lenguaje, sino en la práctica. Primero, aprender a ser. Segundo, aprender a pensar, pero con criticidad, con criterio propio. Tercero, aprender a convivir con los demás. ¿Qué falta nos hace eso? Y aceptar lo que acabo de mencionar, las diferencias. Y por supuesto, como correlato de todo esto, aprender a gestar buenas decisiones, que cada individuo, cada niño, joven, adulto de la tercera edad tenga un proyecto de vida que esté relacionado con el proyecto de país. Entonces, mira, Rodrigo y distinguida audiencia, yo creo que en este campo tenemos que trabajar mucho, la sociedad civil, el Estado, la empresa privada, ir más allá de dictar clase de ética, porque esa didáctica ya no sirve, por favor. Así que, por favor, ya me provocaste y he dado No, algunas líneas. Gracias. no, más bien, me han venido a la memoria el término de aprender a ser, el pensar, el convivir.
son temas que se debatían y se discutían en las clases de lógica de los colegios del siglo pasado, y yo soy de la penúltima década del siglo pasado, en donde estos temas se conversaban, inclusive había mucho debate al respecto. Correcto. Y tú has mencionado algo, y yo quiero dejar algo en claro. Cuando yo estoy hablando de que las clases de ética y de cívica se eliminaron, estamos hablando de más de 20 años atrás, Así porque es. no es un tema de que, ah, lo típico que le echamos la culpa al, no me acuerdo ni cómo se llama, el que anda prófugo por algún lado, pero eh, son temas que vienen sistemáticamente dañando los procesos formativos y educativos. Y yo creo que la formación, y tal vez en esto te agradaría, me agradaría tu comentario. Para mí la educación es algo muy formal. Vas, atiendes a clases, sean estas ahora, son muy comunes las virtuales o las presenciales, pero hay un tema de formación, formación en valores. Tú no formas a la gente en matemáticas, tú enseñas matemáticas. ¿Ya? Y yo no sé si tú yo le veo como dos cosas distintas, como que la una estás educando en saberes, en conocimientos y habilidades, y la otra estás formando en principios de vida. Tal vez estoy en lo correcto o estoy equivocado, porque yo feliz de la vida puedo estar equivocado y aprender más. Mira, estamos de acuerdo, estamos hablando en el mismo lenguaje, pero antes una pequeña precisión. Alguien me preguntó hace poco tiempo, me invitó un medio de comunicación y me preguntó, señores ministro, ¿qué haría usted para cambiar la educación? Es una pregunta bien compleja, que en el fondo es lo que tú has planteado, ¿no es cierto? Y yo dije más o menos lo siguiente, para cambiar la educación, en primer lugar, el sistema educativo tiene que enseñar a pensar. Y con todo respeto para mis colegas profesores, que son mis amigos y con quienes yo creo y que hay que construir el nuevo país. Hay que comenzar también por los propios profesores. Yo planteo, y te lo digo a ti, estimado Rodrigo y distinguida audiencia, que en esa línea, todos los maestros del país de educación inicial, básica, bachillerato y superior, yo me incluyo, tenemos que regresar a las aulas, a una actualización científica y valórica. Creo que ese es un cambio importante. Entonces, primero, enseñar a pensar. La lógica aristotélica yo aprendí en las aulas y yo estimo que si no aprendemos a pensar, esto es a discriminar, a comparar, a, a abstraer, analizar y deducir, no pasa nada en la educación. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, y eso sabemos los maestros y los padres de familia, estamos evaluando memoria y cuando yo fui ministro de Educación, hice una investigación paralela con un grupo de técnicos ecuatorianos y la conclusión fue dramática, estimado Rodrigo y querida audiencia. La conclusión, hablo de 1996-97. La conclusión dramática fue que el 70% de los niños ecuatorianos menores de 15 años no entendían lo que leían. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están aprendiendo los chicos y chicas de memoria y pasan los años sin comprender. Entonces, uno de los objetivos fundamentales es la enseñanza-aprendizaje de la lógica formal. Y eso hay que hacerlo no solo en las aulas, sino en todos los escenarios. Aprender haciendo, aprender a discernir, a debatir, a discernir, a comparar, como he mencionado. Y en segundo lugar,
Yo le decía al periodista, y te lo digo a ti, es la enseñanza, aprendizaje de la ética, bajo diferentes modalidades. No olvidemos, apreciado Rodrigo, que el Estado ecuatoriano, de acuerdo con la Constitución, ha establecido un principio básico. Es el Estado laico. ¿Qué quiere decir? Que es tolerante frente a lo que la gente cree y concretamente a la religión o religiones. Yo tengo mi confesión, es mi punto de vista, pero el Estado laico ha dejado hacer y dejar pasar. Entonces, es necesario, por favor, insistir en la ética laica, estimado Rodrigo y querida radioaudiencia. Y yo he mencionado y quiero mencionar algunos nombres importantes. Yo me acuerdo la cívica de Mora Boven. ¿Qué tal? Ahí está votado. Me recuerdo la ética que planteó el ex ministro de Educación y ex vicepresidente Peña Triviño. Tiene un tratado sobre ética civil. Por favor, el historiador Enrique Ayala Mora, pues, por favor, Benjamín Carrión y su, sus famosas contribuciones de la teoría de la patria chica para construir una patria grande a través de la cultura. Entonces, ¿qué nos pasa? Estamos olvidando la memoria de nuestra gente, de nuestros pensadores. Tenemos que recuperar el pensamiento de nuestros escritores. Entonces, claro, y termino esta parte con lo siguiente. Si no enseñamos a pensar a nuestra juventud, a nuestros profesionales, si no formamos desde los valores humanos, desde los derechos humanos, como dice Adela Cortina, entonces el país ha perdido de rumbo. ¿A dónde vamos? Y quiero cerrar esta parte con un tema que podría ser la base de una pregunta importante para ti y la opinión pública. ¿Estamos anclados, estimados amigos, al diseño y desarrollo de las tecnologías? Está muy bien, a mí me encantan las tecnologías, pero no olvidemos algo. Las tecnologías son herramientas, no son fines. Entonces, estamos, como escribí un artículo en el diario El Comercio, colonizados por las tecnologías. Y eso nos ha impedido que pensemos, que identifiquemos cuáles son los problemas y las pistas. Entonces, termino, y disculpa haberme Ujú. dilatado, pero el hecho que hay una corresponsabilidad, no lo digo yo, Edgar Morin dice que vivimos en la época de la incertidumbre. Si no cambia el modelo de familia y el modelo de escuela, estamos anclados a repetir el pasado con todos sus problemas y sus incertidumbres. A ver, me queda una duda y me abriste otra. Me agradaría que me plantees a qué te refieres con cambiar el modelo de familia. Eso sí me gustaría. Pero sí tengo una suerte de contrasentido de acuerdo a lo que estoy viviendo, viendo, y no solamente en aulas, sino también en muchas instancias del día a día. Tú nos planteas algo que es fundamental. Tenemos que aprender haciendo, tenemos que estar presentes en la educación y en el pensar. No podemos dejar de pensar y pensar con lógica. Pero a eso de ahí, tenemos un chat GPT, por ejemplo, como una de las tantas aplicaciones que ahora te dan pensando, te dan escribiendo y hasta hay unas nuevas versiones que te dan acomodando a tu estilo de escribir en Twitter, en Facebook, de expresarte en TikTok, para que el documento sea lo más parecido a un documento escrito por ti. Pero en ese documento, tú con suerte pensaste lo que querías hacer, si es que no fue el profesor que te dijo qué es lo que tenías que hacer. Entonces, tenemos un chat GPT y todas las aplicaciones ahora de inteligencia artificial, que si bien pueden ser buenas herramientas, están contribuyendo de manera importantísima
a que dejemos de pensar, a mi criterio, y esa es mi visión. Y me quedo con el tema del modelo de familia. Gracias, Rodrigo. Tú has tocado temas muy puntuales y trascendentales. Sobre el tema de familia, yo quisiera puntualizar algo muy importante. La constitución política vigente establece los principios fundamentales, la defensa de la familia, de la vida, etcétera. Lo que está fallando es, entre otros aspectos, la aplicación de las garantías constitucionales. No olvidemos que la constitución vigente es garantista, pero la gran pregunta que yo me he hecho, e inclusive con algunos colegas de diferentes profesiones, es si el Estado garantiza, las instituciones, en este caso, Ministerio de Educación, de Salud, del Trabajo, etcétera, deberían aplicar las normas constitucionales a través de los planes de gobierno. En la teoría me parece perfecto. Pero en el caso que tú planteas, el tema de la familia, quisiera insistir en un aspecto fundamental de la salud reproductiva. Un hecho. Yo tengo 4 hijos, la última es médica. Y cuando hizo las prácticas en la maternidad de Quito, vino asustada. Me dijo, padre, ¿cómo es posible que estoy atendiendo a chicas adolescentes que tienen relaciones sexuales y desde los 12 y 13 años cuando deberían estar jugando con muñecas? Y no olvidemos que gran parte de ese sector de, de población, pues puede hacerse el aborto en cualquier circunstancia y además con peligro para la vida tanto del infante como de la chica. Entonces, mira, respecto de este tema, cerca del 45% de los jóvenes ecuatorianos tienen relaciones sexuales anticipadas. Y ese es un problema estructural que no se resuelve solamente, con todo respeto, con condones, que alguna vez algún presidente o un ministro de salud, con lo que tú dijiste al principio del programa, y aquí trato de entender lo que tú estás pensando. Formación, formación. Y eso es una corresponsabilidad de los padres de familia, de las parejas. Entonces, si tenemos este problema muy serio de la maternidad prematura, toda la carga, todo el peso de la ley y además del discrimen cae sobre las chicas. ¿Y qué pasa con los muchachos? Nada, absolutamente. De acuerdo con estadísticas que yo conozco, solamente Haití, Paraguay nos supera en este tema. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad ecuatoriana debe desarrollar políticas públicas con una base científica, con una base ética, para que cada centro pueda, me refiero centro educativo, pueda no solamente tener una estrategia reactiva, sino preventiva. Preventiva. Y ese es el papel de la sociedad. Ese es el papel del Estado. Yo recuerdo siempre que Hans Kelsen, un famoso jurista alemán, decía que el Estado es la sociedad jurídicamente organizada. Y es cierto, nosotros somos del Estado. Entonces hay una confusión entre el Estado y el gobierno. El Estado, la sociedad jurídica perfecta. Bueno, es imperfecta en cuanto se aplica a través de un programa de gobierno. Entonces, el tema de la familia está suelto, está intocado y como una letra que casi es muerta en relación con la salud reproductiva. Y por último, brevemente menciono, tú ya has dado en realidad un concepto importante. Hoy estamos abocados a nuevas herramientas, entre otras la inteligencia artificial. Yo estoy haciendo una investigación ahora con un grupo de colegas para diseñar estrategias concretas
para utilizar la, las redes sociales para aprender. No hay otra alternativa. No podemos luchar contra las tecnologías. Tenemos que convivir con ellas, pero tenemos que discernir y saber aplicar aquello que conviene a la formación integral de los chicos y jóvenes. Estamos sin audio. Está sin audio. Se me ha desconectado, mil disculpas. Sí me Ah, queda ya. un poco la duda este tema del chat GPT porque veo a nivel de estudiantes, no solamente colegios, sino también universidades, como que ya los deberes son chat GPT, las tareas de investigación son chat GPT y, y claro, tres personas distintas le preguntan a la misma aplicación y sacan tres informes distintos con lo mismo desde las redes. E inclusive ya se está haciendo, ya se está hablando de artículos para revistas y publicaciones que salen de ChatGPT para completar un currículum. Y sí me llama y me preocupa porque algunos se tomarán, y digo algunos se tomarán la molestia de pedirle a ChatGPT el informe, el documento, el escrito, y leerán y revisarán, cotejando contra otro documento tal vez. Pero en nuestra época, y creo que un poco así, nosotros teníamos que buscar en bibliotecas y buscar en libros, y había que cotejar dos, tres autores en historia. La historia, la historia es apasionante porque tienes tantas fuentes como verdades tienes en la historia. Y esos son temas que hay que tenerlos claros y reconocerlos, ¿no? Sí, yo reitero lo que he dicho y lo que tú has mencionado en relación con la inteligencia artificial, que obviamente tiene oportunidades, ventajas y también amenazas. Pero yo creo y estoy convencido de que los seres humanos tenemos que ser conscientes del problema y aprovechar aquello que es ventajoso, pero por favor, inclusive las grandes potencias ya están pensando en un código de ética para limitar en cierto modo, pero en todo caso, la decisión última tenemos los seres humanos. Pero yo quisiera reiterar, Rodrigo, el tema de fondo que tú has planteado y algunos aspectos específicos. Yo considero y quiero hacer un aporte a través de este un importante programa. Es urgente que el gobierno nacional, la ministra de Educación, que es una distinguida educadora, Alegría Crespo, convoquen urgentemente al Consejo Nacional de Educación, que es que está establecido en la Constitución Política y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Y qué es el Consejo Nacional de Educación? Que yo tuve la oportunidad, además con Rosalía Arteaga, de convocarlo, porque el objetivo central del Consejo Nacional de Educación es diseñar la política pública en educación, establecer las grandes directivas, los planes, programas y los presupuestos con un sistema de evaluación. Hay que reconocer también, y eso es importante decirlo, que existe el Sistema Nacional de Evaluación, INEVAL, de acuerdo con la Constitución. Pero ojo, yo reitero lo que se dice en los niveles académicos. Educación que no se evalúa, se devalúa. No es un juego de palabras. Entonces, si queremos una opción, una estrategia de calidad, es necesario establecer estrategias de evaluación a los profesores, a las instituciones, a los estudiantes. Permíteme decirte que la carga de la evaluación ha estado del profesor hacia el estudiante. Creo que hay que evaluar todo, inclusive a los dirigentes, a los ministros, a los subsecretarios, a los directores, a los rectores de los... Es necesario evaluar como parte de un sistema de recuperación
del tiempo perdido. Dicho sea de paso, durante la pandemia, de acuerdo con los últimos estudios que he leído, se han perdido, y de organismos internacionales, en la última pandemia se han perdido 2 años en cuanto a rendimiento escolar, que son irrecuperables, irrecuperables. Por eso es que, déjame decirte, Rodrigo, como parte de este modesto aporte que he hecho en este importante espacio que tú me ofreces, creo que es necesario que la educación, por muchos motivos, por muchos factores, debe ser declarada en emergencia, emergencia, porque es urgente que la educación, que toca todos los niveles y ciclos y ámbitos de la vida familiar, de la vida escolar, de la vida universitaria, del ámbito laboral, etcétera, no han sido, se necesita un nuevo liderazgo, se necesita un ícono. Y quiero plantearte en esta importante conversación una propuesta que próximamente va a salir y es un adelanto, de que la educación ecuatoriana necesita referentes. Ya lo mencioné algunos autores, pero tenemos varios que deberían internalizarse y estudiarse. Yo planteo, por ejemplo, así como tiene Cuba José Martí, un gran educador, así como tiene Venezuela Bolívar y Simón Rodríguez, su maestro, así como tiene Chile un Andrés Bello, tiene Neruda, premio Nobel, tiene Gabriela Mistral, premio Nobel, así como tiene Colombia García Márquez. La pregunta, queridos amigos, ¿qué tiene el Ecuador? Tenemos un Eugenio Espejo, un, un médico, abogado, escritor, polemista, bibliotecario, periodista y precursor de nuestra libertad económica y política. Entonces, nosotros como ecuatorianos deberíamos construir ese mapa ético con lo mejor del legado anterior, sin desconocer nuestras raíces precolombinas, nuestras raíces eh, y reconocer obviamente nuestro ancestro mestizo, porque somos mestizos, entonces hay que recuperar la identidad y la diversidad. Y tenemos un ícono, yo planteo a la opinión pública, que se haga un concurso nacional con la participación de los medios y de todas las escuelas, que se hagan eh, estudios, ensayos, dibujos, eh, propuestas alternativas. Alguien me decía, sí, ¿dónde están las mujeres? Por supuesto, las mujeres deben participar en ese concurso y además buscar un ícono, una mujer importante en la vida nacional. Pero entonces, mi querido Rodrigo, hay mucho que hacer. Y la verdad, tú me has provocado para sacar algunas ideas que tengo en el tintero y otras que hay que trabajar con, insisto, los sectores público, privado y no gubernamental. No, yo creo que la intención de esto es justamente como el nombre lo dice y como la frase vieja se entiende, poner las barbas en remojo, sacar las cosas que Muy hay que bien. decirlas, y muchas veces se dicen cosas que a unos agradarán más que a otros, y eso es parte de la democracia y fundamentalmente de algo inherente al humano, que es la libertad. Yo creo que Sí. por ahí yo defiendo a carta cabal eso. Y yo no sé, el tiempo se nos está quedando corto, no sé si tienes algún mensaje final y yo me comprometo, así como en algún momento lo hice con otro educador que también estuvimos en este medio, creo que va a haber que hacer un siguiente espacio, tal vez un espacio combinado, todavía no lo he hecho, aprenderemos al manejo de redes, pero para intercambio de ideas, ya no solamente dos, tres personas, sino ver cómo ir construyendo algo. Y yo creo que la construcción de una mejor sociedad nace desde las estructuras sociales, desde el sector privado y presionando a que el gobierno, porque no me agrada cuando el gobierno me manda a decir y me impone.
Esas imposiciones gubernamentales que hemos vivido en ocasiones no van, y no hablo de ningún gobierno en particular, hablo en general de los 40 y pico años de democracia que tenemos en este último periodo. Y con eso yo iría cerrando. ¿Y cuál sería tu mensaje final, estimado Fausto? Gracias, Rodrigo. En realidad tú has mencionado y quisiera mencionar algo que dijiste al final. El modelo de democracia posible que tenemos se refuerza con una educación crítica, de calidad, con equidad, una educación pública y una participación activa de mis colegas docentes, de los padres de familia y de los estudiantes. El país necesita una consulta nacional y este medio, en este caso, este importante medio que tú diriges, podría ser el monitor de procesos de reflexión, acción, transformación, como dice Paulo Freire. ¿Para qué? Para ubicarnos en los temas más problemáticos y diseñar estrategias de cara al siglo XXI. Deseo agradecer de todo corazón por este espacio y plantear un último desafío que podría ser uno de los ejes, entre otros, para el cambio que necesita el país. Es la nueva escuela. Todavía tengo la oportunidad de visitar, dar conferencias, charlas, convivencias en las escuelas públicas y privadas del país. Estoy muy agradecido y puedo escuchar a los profesores. Sí, hay que escuchar a los profesores. Ellos también tienen una opinión valiosa y demandas muy ciertas. ¿Por qué digo, Rodrigo, que es necesario focalizar el cambio educativo en un nuevo modelo de escuela? Porque la escuela que está vigente, con las omisiones y excepciones del caso, responde a métodos y sistemas decimonónicos, o mejor, del siglo XX. La pedagogía ha mejorado, e inclusive con el concurso de las tecnologías. Hay investigaciones, hay autores, hay pensamiento pedagógico del Ecuador que debe recuperarse. Y quiero mencionar un autor importante que desearía que tú le invitaras. Es el doctor Carlos Paladines, creador de una propuesta del pensamiento pedagógico para el Ecuador. Necesita pensamiento, ¿para qué? Para que las prácticas sociales, educativas y pedagógicas tengan una base científica. Entonces, reitero, la escuela tiene que cambiar y no estoy hablando de la estructura, no estoy hablando del equipamiento, sino de la construcción de una nueva escuela que está atado a dos principios fundamentales, a las necesidades e intereses de los niños y adolescentes y a las necesidades e intereses del bien común de la colectividad. Entonces, si la escuela no cambia, si la formación en este contexto de los profesores no cambia, estaremos repitiendo los problemas del pasado. Entonces, gracias nuevamente, Rodrigo. Creo que esta es una magnífica oportunidad para hablar, conversar e inclusive consentir y sobre todo disentir. Todavía vivimos en un mundo plural. Entonces, la defensa de la democracia está dada en una educación pública, privada y fiscomisional de calidad con equidad, con una inclusión importante, no en la palabra, sino en los hechos. Dicho en otros términos, los derechos en los hechos. Muchas gracias, Rodrigo, y distinguida audiencia. Muchísimas gracias a ti, Fausto. Ha sido muy enriquecedor y de aprendizaje este espacio. Creo que los derechos en los hechos, y no nos olvidemos que los derechos también conllevan obligaciones, así como hay muchos temas, hablaste de una constitución garantista, también nosotros como ciudadanos tenemos ciertas obligaciones que cumplir hacia el Estado,
y responsabilidades para asumirlas, para tener un mejor Ecuador, una sociedad más equitativa, más justa, fundamentada en la libertad y en el respeto. Te agradezco infinito por el tiempo y el espacio. Gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta pronto.